porque todo sale de algún lugar. Comenzamos. Y si así fueran de rápido en otros temas como en la reforma al Poder Judicial, a México otro gallo le cantaría. Y Carlos Natarén es un adefesio de la educación en Chiapas. Vamos a aprovechar este momento para hacer de la Universidad Autónoma de Chiapas la punta de lanza, la vanguardia de la educación superior que este país necesita. Nunca un rector de la Universidad Autónoma de Chiapas había sido tan cuestionado y tan investigado. Más bien pareciera un bandido de 7 leguas. A raíz de la llegada del actual rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Faustino Natarén Nandayapa, se inició una cacería en contra de la comunidad universitaria. ¿En qué sentido? Pues empezaron a hostigarlos laboralmente. Y cuando parecía que todo iba bien con Carlos Natarén, resultó que todo era una fachada, porque después sacó el colmillo y buscó la reelección en el 2022. Y de ahí se supo que no tiene licenciatura y por lo cual no cumple con el perfil para ocupar ese cargo. Entre los otros delitos que se presentaron y que hoy se adhieren diversos docentes académicos y administrativos ex trabajadores de la universidad, que fueron corridos injustamente. Los delitos que se le imputan es usurpación de profesiones, uso de documento falso, fraude e información de datos falsos. Como consecuencia, se destapó la cloaca en la UNACH. Malos manejos con los recursos políticos, cobrando en nómina, influencia en los sindicatos, abusos con los empleados, venta de plazas y mucho más. Si las cosas andaban mal en la máxima casa de estudios en Chiapas, con este rector se puso peor. Y no le han hecho nada, porque es uno más que se cubre bajo el manto sagrado de la 4T. Él hace mención, o por lo menos en las plataformas de la UNACH, que son medios legales para ello, que cuenta con una maestría en constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, en el escrito que yo hago a la Junta de Gobierno, les hago la solicitud que hagan la petición de informes a la misma universidad para ver si cuenta con dicho título y también a profesiones para saber si está la cédula. Lo cierto es de que la UNAM pues ha manifestado en su momento que no cuenta con un título de maestría por la misma universidad. Y Carlos Natarén es un adefesio de la educación en Chiapas. La pregunta es, ¿lo van a cambiar o lo van a seguir sosteniendo? Y no se superan los dichos del presidente López Obrador en su último informe de gobierno, como aquello de que México superó en salud a Dinamarca. Por cierto, ¿cómo es que atienden a los pacientes en aquel país del primer mundo? En su último informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México superó a Dinamarca en salud. Pero, ¿cómo es su sistema de asistencia en ese país? Uno de los 3 considerados como mejor en el mundo. Su financiamiento es público y por lo tanto se sostiene de los impuestos de los ciudadanos. Así, los principales responsables en atender a la población son los gobiernos regionales y municipales, lo que no sucede en México,
que una parte le corresponde a los estados y la mayor al gobierno federal, lo que lo hace muy centralista. Además, en Dinamarca, en un principio los servicios prestados al ciudadano son gratuitos con excepción de la farmacia. Los pacientes pagan el costo total de los medicamentos hasta llegar a una primera etapa, como si fuera una especie de seguro, pasando luego a pagar una tarifa menor hasta alcanzar una segunda etapa, a partir del cual los costos están totalmente cubiertos por las autoridades. Especialidades como la odontología es gratuita hasta los 18 años, mientras la fisioterapia y la podología se paga solo una parte. Los servicios también incluyen a personas que se encuentran temporalmente en el país como residentes, inmigrantes o visitantes, pero deben de cubrir todos los costos. La prioridad que se ha fijado Dinamarca por décadas es que más del 99% de la población cuente con un médico especialista en atención primaria específico, y el paciente tiene derecho a la asistencia médica gratuita y de otros especialistas siempre y cuando exista una derivación, algo así como la referencia en el IMSS de México. A diferencia del modelo español, otro país del mundo que ha mejorado su calidad en los servicios médicos también desde hace décadas. Hay ciertas especialidades en las que no se exige derivación previa, como oftalmólogos y otorrinos. Otras, como fisioterapeutas, quiroprácticos y psicólogos, requieren un pago del paciente, tomando en cuenta a la región danés a la que pertenece, en situaciones especiales como ser originario de una zona marginada o tener bajos ingresos. Los gastos pueden ser cubiertos por la hacienda pública previo estudio de los encargados. Incluso Dinamarca desde hace años ha invertido fuertemente en la prevención de la salud. Además que cuenta con atenciones médicas domiciliarias, y lo que ha ayudado significativamente a aprovechar al máximo su presupuesto, además que han quitado muchos obstáculos en burocracia y en atrasos, lo que ha acercado la salud a la población y la ha convertido en universal en este país. Aparte, destina una buena cantidad de sus recursos a contar con sistemas digitales en sus hospitales públicos, lo que también ayuda a que los pacientes puedan acceder directamente a gestionar sus citas y a revisar su historial clínico. Por si no fuera suficiente, este país europeo no escatima en gastos para la investigación médica y en el desarrollo del sistema de salud, lo cual les ha permitido enfrentar escenarios adversos en los diagnósticos de algunos ciudadanos y de desafíos mundiales como la pandemia por el coronavirus. Tan exigentes son que solo presentan fallas en un 2%, lo que lo hace casi perfecto. Además, que piden un alto nivel de preparación de los médicos, quienes deben de desempeñarse con todo profesionalismo, velando siempre por la vida de las personas. Conforme a los especialistas en nuestro país, México tardaría por lo menos 30 años para alcanzar a Dinamarca en su sistema de salud, que no mejoró en mucho en esta administración federal que termina del presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar que fue una de sus principales promesas de campaña del 2018. Solamente para informarles que en la clínica T1 del Seguro Social, así permanecen los enfermos sentados toda la noche, quejándose porque no pueden dormir, no pueden descansar. Por días enteros están, hace 3 días que están aquí sentados,
la ropa rota, la gente inconforme, pero el Tren Maya de lujo y de primera categoría. Miren ustedes, nada más, dejen esto, que quede claro. A ver, señor López Obrador. Por eso es que México está como está por los malos gobiernos. Ni siquiera hemos superado a nuestro vecino del sur, a Guatemala, que ha hecho mejor las cosas. Como en la pandemia por el coronavirus, en donde las autoridades implementaron sanciones a los ciudadanos que no tomaron medidas. Vaya, hasta El Salvador ha podido enfrentar a las bandas delincuenciales y por eso disminuyó la inseguridad. Y en México no hemos avanzado en nada, pero nada de nada. Y ahora el presidente López Obrador se le ocurrió decir que México está mejor que Dinamarca en cuestión de salud. Y cuando no hemos avanzado en muchos temas que son prioritarios en el país. Ahí está la educación, que tiene un atraso de décadas y no se le ha invertido. Los niveles de pobreza siguen siendo muy altos a nivel mundial y este gobierno no hizo mucho. La economía sigue estancada y por lo cual seguimos siendo un país tercermundista. Eso sí, lo único que creció en los últimos años fue la inseguridad ante la incapacidad de las autoridades. Y ahora nos salen con el cuento que México está mejor que Dinamarca en salud, cuando aún hay hospitales en el país que no tienen ni un algodón. Por eso es que México está como está, por estos malos gobiernos. Hay unos que salen con cada cosa y en verdad que se pasan. Lo bueno, que llegamos a las fiestas mexicanas. Y en este 2024 celebramos el aniversario 214 de la independencia de México. Y recordamos a nuestros héroes que nos dieron patria. Aquellos que ya no hay en la actualidad. Eso es lo bueno, que llegamos a las fiestas mexicanas. Y hay que recordar con orgullo nuestra historia. Lo malo, que nos dan la espalda, porque en este año no solo recordaremos a nuestros héroes, sino también a los que nos han traicionado. Y no solo a los del pasado que han estado con los enemigos del exterior, sino también los del presente que se han vendido fácil. Como sucedió en el Senado, en donde algunos que se dicen de oposición terminaron obedeciendo en todo al partido en el poder. Eso es lo malo, que nos dan la espalda. Para eso nos gustaban, para que fueran los defensores del pueblo. Lo peor, que estamos en el año de Hidalgo. Los presidentes municipales salientes de Chiapas están haciendo su agosto en pleno septiembre. Muchos de ellos les han dicho a sus empleados que no les alcanzará para pagar el aguinaldo de manera proporcional. Incluso que no tienen dinero para liquidar la última quincena, cuando les ha llegado recurso hasta para celebrar las fiestas mexicanas. Eso es lo peor, que estamos en el año de Hidalgo. Y estos alcaldes sí que se quieren llevar algo. Y así llegamos al final de esta emisión. Y como ya se la saben, nos vemos en la siguiente.